Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 303 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Cuando todo esto haya pasado. Papá, ¿cómo vamos a saber cuando ya todo ha pasado? Bueno, es que de una manera u otra pasará eh, eh, a principios de abril, si es que hay segunda ronda, ¿verdad? Sí, lo que a mí me interesaba resaltar es que esta, además de haber sido una campaña singular, va a ser una poscampaña también singular por los contendientes, por la conciencia que tenemos sobre lo que anda bien y lo que anda mal, por la intensidad y profundidad de cambios que hay en el mundo. Creo que por la misma conciencia que tenemos de estar enfrentando un cambio de época. O sea que esta es una selección, estas son unas elecciones, este es un torneo electoral muy, muy singular. Y creo yo que conviene desde ahora, convendría posiblemente desde antes, pero conviene que no sintamos que el lunes o el primer lunes de abril se termina con este encargo que tenemos con la democracia y que tengamos, yo pienso que eh, hay que ir haciendo una agenda. Yo pienso que la focalización que produce una contienda, ¿verdad? Un torneo, unas elecciones, esa focalización que produce, en este caso, debería ser focalización para solo un ojo, porque deberíamos tener el otro ojo mirando a lo que nos espera. Y es, creo yo, eh, una un planteamiento nacional de qué cosas hacer, porque no hay duda de que la democracia nuestra mostró y estará, espero lo estará mostrando con mayor claridad, que tiene suficientes anticuerpos contra el populismo. Eh, pero creo yo que además de los anticuerpos que la democracia tenga, tenemos que planear un plan de vacuna para la democracia. Y eso no se planea a la carrera, eso no se puede hacer mientras estás gobernando, nombrando policías, nombrando embajadores, nombrando ministros. Creo que tenemos que hacerle un espacio a esa tarea que tenemos no digamos vacunar, porque eso suena alude como a lo patológico, pero digamos equipar la democracia para un futuro que será bastante diferente al pasado. Eh, es serio el asunto. eh, en algunos gobiernos o sistemas políticos ha existido lo que se denomina el Shadow Cabinet, que es un gabinete que no se ocupa de las cosas cotidianas, operativas del día a día, sino que está haciendo otra cosa, pensando en ese ajuste eh, estratégico o prospectivo a futuro. Yo creo que en el gobierno que se instale el 8 de mayo, tendrá que tener algo así como un shadow cabinet que no necesita por qué ser del mismo número de ministros, ¿verdad? Ni del mismo régimen laboral de los ministros,
pero sí debería tener cuatro personas que estuvieran pensando en una agenda de ajuste del sistema a futuro. A mí me gusta optar por el optimismo. Y optimismo no es lo mismo que presencia, ¿verdad? Presencia es disfrutar del violín que tocaban mientras se hundía el Titanic. Mm. Optimismo es pensar, eh, espero que haya balsas para todos. Eso es. Ujú, Entonces, ujú. yo, yo hago un abordaje de optimismo, ¿verdad? El domingo ni se acaba todo, ni empieza nada. El domingo es un día donde hay una decisión soberana en estricto apego a las normas del Estado de Derecho respaldadas en valores democráticos. El domingo es una fiesta nacional, como siempre ha sido, y vislumbro que va a ser una fiesta muy alegre, de, de mucha celebración, y donde habrá algunas sensaciones de victoria y algunas sensaciones de derrota. Pero como he dicho por años, décadas, el día de la elección no hay ganadores ni perdedores. Lo que hay es un grupo o grupos que recibe el endoso soberano de la nación en las urnas para conducir los asuntos del país por los próximos 4 años. Entonces, de manera desapasionada, el domingo es un día de elecciones ordinario a lo que estamos acostumbrados desde hace varias generaciones aquí en Costa Rica. Eh, También, aparte del optimismo, es necesario, para mí es indispensable antes de sentir que me voy a atragantar con un vaso de agua y me va a salir el agua por la nariz. Necesito ver el panorama más amplio. Y el panorama más amplio es un planeta irreconocible. ¿Verdad? Si alguien despierta hoy de una coma en la que cayó por 10 años, no podría creer el mundo en el que estamos. Europa cumple 4 años de guerra el próximo mes. Donald Trump está iniciando su sexto año de gobierno. Mm, Estados Unidos en todo su apogeo colonialista, de Guerra Fría y de mm, eh, tumbar gobiernos para un lado y para el otro a su placer, nunca se había comportado como se ha comportado este mes. Eh, Siempre tuvo ese poderío militar, siempre lo hemos sabido, es evidente, está en las estadísticas. No hay ninguna disputa ni discusión sobre el poderío militar estadounidense. Pero que lo hayan usado para quitar a un presidente eh, y llevárselo. No es que Ujú, lo, ujú, no es ujú, que bombardearon ahí el lugar donde estaba el presidente, como sí hicieron con el Talibán, ¿verdad? Que al Talibán le derrotaron a todos sus caciques, excepto a Bin Laden, que se lo llevaron, pero se lo llevaron muerto a Bin Laden. No, a Nicolás Maduro se lo llevaron vivo, ileso, con su ujú. esposa, en un acto que rompió 300 años Sí.
de derecho internacional Ujú. y, y, y ya pasó, Sí, ¿verdad? A esperar a la próxima. La narrativa que ha tenido Estados Unidos a partir de ese día respecto a Groenlandia sí. es de terror. Lo que está pasando adentro de Irán es de terror. 43.000 muertos en 20 días de protestas, asesinados a mansalva por la Guardia Nacional iraní, matando a su propio pueblo. Eh, es un planeta irreconocible. Y en ese vaivén de circunstancias, lo que parece haber es un gigante péndulo que oscila de un polo que fue predominantemente democrático en sus valores y en su proceder, a un polo que no es necesariamente democrático. Eh, pero tampoco sabemos cómo es ese polo, porque hay autocracias en el mundo. China es una autocracia desde hace 77 años. Eh, Turquía yo creo que es una autocracia desde hace 20 años. Corea del Norte es una autocracia, Cuba es una autocracia, Vietnam es una autocracia, pero no todas las autocracias son violentas, necesariamente. O por lo menos con los años, la violencia ha disminuido y hay un genuino afán por aumentar el bienestar de los que quedan. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, es una transición hacia una autocracia muy violenta, violenta internamente en lo doméstico, violenta externamente en lo internacional y sin ninguna fuerza capaz de detenerla. Eso es muy diferente a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela y a perpetuarse en el poder por la fuerza, por el engaño, por la mentira, por la detención de opositores, por la tortura, por por el éxodo masivo de 8 millones de venezolanos que se tuvieron que ir. Y entonces no sabemos qué cara va a tener eso en Costa Rica, pero llevamos 4 años de estar en esas, porque no hemos tenido eh, un presidente que haya sido necesariamente vocal a favor de defender la democracia, sino todo lo contrario. Entonces, no es que estos fueron 4 años de intentos por salvar la democracia y sentimos que se nos está escapando de las manos, es que estos fueron 4 años de sentar las bases de un nuevo sistema político que no es democrático. Entonces, lo que podría pasar el domingo es que se consolide ese sistema por otros 4 años más. Y, como sucede con los regímenes autocráticos, uno nunca sabe por cuántos años más, porque los regímenes autocráticos eh, nunca tienen Nunca fecha de vienen término, nunca vienen con periodo de vencimiento. no tienen periodo de vencimiento, ¿verdad? En Nicaragua, el Daniel Ortega asumió el poder en 2006, hace 20 años también, y, pues no sé si se molesta en organizar elecciones nacionales en Nicaragua, pero no veo para qué, ¿verdad? Es un gasto de dinero. Bueno, lo voy a dejar acá, tengo otros apuntes, pero quería sacarme esto del pecho. Yo pienso yo pienso en que deberíamos tener, y quienes más responsabilidad tienen por hacer esto que voy a decir,
Deberíamos tener una agenda para cuando todo esto haya pasado. Yo el término, cuando todo esto haya pasado, lo utilizo porque a mí me parece que uno usa esa frase cuando todo esto haya pasado, cuando está pasando por una calamidad, cuando está pasando por una enfermedad, cuando está pasando por un enjambre sísmico, cuando está pasando por unas perturbaciones de clima muy agudas, como la helada en Norteamérica, o como un largo temporal en la zona atlántica, que no es lo mismo un largo temporal en Cartago que un largo temporal en la zona atlántica, ¿verdad? Bueno, eh, entonces me viene a la mente esa, esa expresión que más o menos eh, resume el realismo con el que estamos enfrentando el presente y la esperanza que tenemos para el futuro. Por eso uno dice, cuando todo esto haya pasado, todo esto es el presente y haya pasado es el futuro. Es desde el futuro que uno dice, uy, uy, por dicha que pasó la helada, el temporal o el enjambre sísmico. Esa es la razón para ponerle este título a este artículo. Bueno, pues cuando todo esto haya pasado, yo esperaría que los ganadores y los perdedores tuvieran elementos como para que nos pudiéramos sentar a crear una agenda de acuerdo, una agenda. Hoy pensaba yo que tiene que ser una agenda minimalista. Yo no creo en las agendas de 200 puntos. Eso no se puede procesar humanamente. Yo creo una agenda de, no sé, 10 puntos, como el decálogo. Todavía no los cumplimos todos, con todos los años, con los 5.000, 7.000 años que tiene el decálogo, y todavía no los cumplimos todos. La agenda tiene que ser una agenda pequeña, tiene que tener dos características, y es que tiene que ser de impacto. No podemos meter ahí cosas que no sean de impacto. Y tiene que ser factible también. Pero eso lo dice cualquier libro de texto. Lo que no diría cualquier libro de texto es algo que para mí es muy, muy querido y es mi esperanza y mi convicción de que Costa Rica puede ofrecerle un ejemplo al mundo. Hubo una época, cuando yo era chico, en que en el mundo no se sabía dónde quedaba Costa Rica. Hoy en día no hay dónde no se sepa cómo es Costa Rica y dónde queda Costa Rica. Incluso ya empezamos a hacer elemento de Hollywood, ¿verdad? Y ahora alguien se escapa, se desaparece y dice, pues habrá que buscarlo en Costa Rica porque le gustaba mucho, ¿verdad? Y oímos mencionar a Costa Rica cuando antes no la oíamos mencionar. Creo también que tenemos una serie de características, empezando por el tamaño, empezando por el pacifismo, creo que confeso y demostrado, eh, siguiendo por la escasa población, por la historia, por la historia. Este país ha sido ejemplar, ¿verdad? En América Latina fuimos ejemplo de compromiso con la educación, fuimos ejemplo también de utilización de la energía eléctrica para iluminar la capital en algún momento.
iluminamos San José, seguro era muy fácil porque era muy pequeño, antes que muchos otros países. Tenemos características, historia, como para poder ofrecerle un ejemplo al mundo. Y a mí me parece que hemos estado metidos en una crisis. Crisis no implica angustia, no implica dolor extremo, no implica temor extremo, pero sí, de una cierta manera, crisis implica alguna angustia, algún peligro, algún dolor extremo. Hemos estado metidos en una crisis y salir de esta crisis me parece que ofrece la oportunidad de que lo hagamos, de que lo hagamos con excelencia, para que le ofrezcamos un ejemplo al mundo. Existe la posibilidad, la crisis que hemos tenido no es la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco es un picnic en el campo. Me parece que hemos, de una cierta manera, estos 4 años, hemos sufrido. Yo no me he sentido oprimido, pero sí me he sentido ofendido muchas veces. ¿Y qué importa que un ciudadano anónimo como yo se sienta ofendido? A mí me parece que sí importa. La falta de sensibilidad con la cual se han tratado una serie de asuntos durante estos 4 años, me parece que justifica que alguien se sienta ofendido. Por eso digo, hemos estado en una crisis, no es la Segunda Guerra Mundial y vamos a salir de esta crisis. Entonces, salgamos de ella dando un ejemplo de excelencia. Yo doy por descontadas unas elecciones limpias, un proceso de las votaciones ejemplar, como ha sido por muchos años. Tenemos, no sé, 70 años al menos de elecciones en que no queda ninguna duda. Hemos tenido campañas festivas. Esta yo no la veo tan festiva. A mí me parece que llegamos a la campaña con un par de características y es un abstencionismo previsto, elevado, y una indecisión también muy elevada. Las dos cosas me parece que podrían ser, deben tener varias causas, pero a mí me parece que hay temor y eso de ir a una elección con temor no lo habíamos tenido en mucho tiempo. Bueno, ahí está la posibilidad de ofrecerle un ejemplo al mundo. Me quedé pegado en el miedo. Eh, si, si sentimos miedo, ellos ganan. Mm. Si sentimos miedo, ellos ya ganaron. No, no sé quiénes son ellos. Mm.
ni los voy a señalar porque señalándolos no, no se procesa el miedo. El miedo surge en mí, es mío y no estoy dispuesto a cedérselo a nadie. Quiero ser dueño de mi miedo, dueño de todas mis emociones. Mm. Hay una incontable variedad de escenarios que pueden suceder cada minuto a partir del domingo. Y algunos de esos escenarios son indeseables, hablando en términos prospectivos, y otros escenarios son deseables. Y ahí entre lo indeseable y lo deseable hay una infinidad de posibilidades, tan infinita como el quantum, ¿verdad? No tenemos ninguna manera de pronosticar con ningún grado de certeza cómo nos vamos a sentir el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, ¿por qué elegir hoy el miedo si todavía faltan 6 días para el lunes? Es que aunque fueran las 7:59 de la mañana del lunes, yo tengo opción. El miedo no es inevitable, ni cualquier otra emoción. Las emociones son como olas en el mar y las olas las podemos saltar o las podemos surfear o podemos zambullirnos debajo de ellas. No, no todas las olas nos revuelcan contra la arena. Y al emerger una ola en el horizonte marítimo, tenemos posibilidad de decidir qué hacer respecto a esa ola. Y con las emociones es igual. Si sentimos que la ola que viene es de miedo, el primero es aceptarla, la emoción, aceptar el miedo. Es una emoción que está recordándonos que somos seres humanos y que estamos vivos. Y lo segundo es que podemos agradecerle a esa emoción por aparecer en ese momento. Y lo tercero es abrazar la emoción y preguntarle, ¿de qué me estás protegiendo? ¿De qué nos protege el miedo? Bueno, el miedo nos protege de la idea de perder algo que amamos. Y eso siento que es muy valioso, tener claridad de aquello que amamos y que nos produce miedo perder, aunque sea un pensamiento futuro. Así que creo que en parte a esto me refería cuando decía en la intervención anterior que el domingo ni termina nada ni empieza nada. Creo que te conté fuera de cámaras hace unos días que conversé con un buen amigo noruego y está muy preocupado todo su país porque tienen que desplegar personal militar a Groenlandia y con certeza, si hubiera una intervención militar estadounidense en Groenlandia, morirían ciudadanos noruegos. Y esa idea a los noruegos, que son un pueblo de paz, les genera mucha inquietud. Y lo que han resuelto hacer a nivel nacional es divulgar el mensaje de enfocarse en las cosas pequeñas que les permiten sonreír.
Y en este momento, si yo me enfoco en algo pequeño que me permite sonreír, la última emoción que tiene cabida en ese mar es el miedo. Y hay muchas emociones que nos hacen sonreír, que fertilizan nuestros suelos para sembrar y cosechar, porque si, si los ingenieros forestales salen del poder el domingo o el día que salgan, no quiere decir que el día siguiente estamos viviendo en un desierto. Y ahí quiero referirme en particular a un concepto difuso, que es el de la cultura. Hemos tenido la inmensa dicha de que la cultura costarricense ha venido forjándose a lo largo de un par de siglos en esa historia que tú relatabas hace un rato, esa historia que podemos contar de nuestra patria, sobre una serie de valores, no muy extensa la serie de valores, es un grupo de valores pequeño, pero que han edificado una cultura que no existía. Hace 200 años no existía la cultura costarricense. Y hoy existe la cultura costarricense porque se construyó a lo largo de generación tras generación tras generación. Y pues esa cultura tiene múltiples atributos. Eh, el primero de ellos es el diálogo. ¿Ah? Cuando yo percibo que alguien está teniendo dificultad para dialogar, ¿qué ha pasado en estas elecciones? Hay mucha gente que se ha cerrado al diálogo. Me parece que ahí están traicionándose a sí mismos en la cultura que los ha forjado, que los ha criado. Ujú. Otro atributo es la desmilitarización, que ese es un atributo más reciente, porque abolimos el ejército apenas hace 77 años, pero ese ha sido suficiente tiempo para que 3 generaciones de costarricenses no sepan cómo se arma y desarma una bayoneta. Mm. Hay una cultura de, de aprecio poético por la naturaleza. Y hay una cultura de eh, notoria solidaridad. Y hay una cultura de empatía por quien tiene algún sufrimiento. Eso seguirá estando ahí el lunes y seguirá estando ahí dentro de 10 años y seguirá estando ahí dentro de 100. Entonces yo siento que nuestra cultura no está en el estrado, ni está en tela de juicio, ni estamos votando en un referendo por si queremos cambiar la cultura. Si alguien quisiera cambiar la cultura costarricense, puede intentarlo, pero eso demora siglos. Así que a mí la cultura me da un sentido de apropiación, de bienestar, de sentido de propósito, de optimismo, de valentía. Hubo una época en la que en ese proceso de edificación de nuestra cultura, que era paralelo a la edificación de nuestro Estado, personas como tú o como yo tenían que irse muy lejos a pelear por las armas
el derecho a seguir decidiendo en libertad cómo querían seguir siendo de manera soberana, como, como pueblo, y algunos no volvieron. Ese no es el caso hoy en día. Eso no está en juego, eso no está en discusión. Así que acepto el miedo, abrazo el miedo, agradezco al miedo, pero en este momento lo que tengo son múltiples razones para sonreír y no encuentro cabida para el miedo. Eh, Vieras que cuando hablas de cultura costarricense y sus valores, eh, yo siento que todo queque cultural, porque una cultura es como un queque, es algo que no es como una creación en Lego, que se van agregando cosas, sino que es más parecido a un queque, donde hay unos ingredientes que se mezclan y se cocinan y se transforman en otra cosa. Me parece que la cultura es como un queque. Y en la cultura, desde luego, hay valores y hay disvalores. Y cuando la cultura es protagonista, funciona, funcionan tanto los valores como los disvalores. Eh, yo creo que los valores y disvalores, o sea, la idiosincrasia costarricense, sale a flote en momentos singulares como este, como las elecciones. Tienes yo recuerdo cuando eh, los partidos o el tribunal hacían publicidad en el sentido de que el voto es secreto y hacían eh, esa publicidad que hoy en día no es necesaria porque a nadie se le puede ocurrir que tiene que votar de acuerdo a cómo esté pensando alguien que va a votar, tu jefe, tu patrono, tu gamonal del pueblo y tal. Yo creo que ahí hicimos la tarea, pero hubo un tiempo en que la gente no se atrevía a, a manifestar cuál era su filiación política por, por ese respeto social o respetos humanos y tal. Entonces había publicidad de que el voto es secreto y que nadie lo va a conocer y que solo usted y que, bueno, y tal. Eso ya no es necesario. Sí creo que seguimos una gran cantidad de la población yendo calladitos a votar. Hay personas que van a votar y llevan banderas. Al recinto no se puede llevar banderas, pero llegan en un carro con la familia y llevan banderas. Pero hay otros que van calladitos a votar. Esos no los pescará ninguna encuesta. No sabremos antes de las elecciones cómo van a votar esa cantidad de costarricenses que tienen como valor el ir calladitos a votar, ¿verdad? El voto es secreto, pero van calladitos a votar no porque el voto sea secreto, sino porque yo creo que hay mucha gente que le parece que significarse de manera política es como hacer olas. Y hay mucha gente en nuestra eh, cultura que no le gusta hacer olas, ¿verdad? Ok, pienso que vuelvo a reiterar
lo de que deberíamos elaborar una agenda minimalista, una agenda con la que se pudiera trabajar, una agenda que fuera el encargo de un grupo pequeño de gente para formular posibilidades. Y en esa agenda, y yo incluiría las siguientes cosas. Primero, tal vez lo más fundamental es el tema de que la política es gestión de acuerdos. Si la política no es, voy a ver cómo me madrugo a estos que están ahí enfrente para que sin que se den cuenta yo pueda hacer esa cosa. Entonces, la política es gestión de acuerdos. Me llama la atención que, y creo que aquí lo he dicho, en las empresas de finalidad lucrativa, en las empresas privadas de finalidad lucrativa, todos los días se concilian una gran cantidad de asuntos y se llega a una gran cantidad de acuerdos. Forma parte de la cultura de las empresas sanas hacer acuerdos. Pero en el territorio político todavía pensamos en que es posible tirarse al otro. Creo que en esto seguimos el silabario de, de, de los cuentos de Tío Conejo, ¿verdad? Tío Conejo era muy experto en tirarse al otro, pero yo creo que en las empresas privadas ya muy poca gente trata de tirarse al otro. En el terreno político sí que creo que se sigue dando eso de tirarse al otro. O sea, nos falta elaborar el punto ese relacionado con los acuerdos. Y estoy totalmente acorde contigo en el sentido de que el diálogo es una fuente de acuerdo. A mí me parece que ahí en el sustrato, ahí por debajo del diálogo, los dos ingredientes que son importantes para la formulación de acuerdos son la comunicación, no cualquier comunicación, no es la hablada, es la comunicación y la confianza que crea la comunicación y otras cosas, porque tal vez no solo la comunicación crea confianza, pero ambas, comunicación y confianza, son indispensables para el acuerdo. Me parece que el otro gran tema es el tema del bien común. Deberíamos explotarlo, deberíamos explorarlo, deberíamos reflexionar sobre qué es el bien común. Eh, Básicamente, el bien común arranca de que es posible llegar a un acuerdo donde no todos pierdan, pero que en algunos momentos es posible que todos ganen y en algunos otros momentos es importante que los que pierdan sean los menos o los menos débiles y tengan algún tipo de compensación. Lo del bien común hay que elaborarlo y masticarlo casi tanto como lo relacionado con, la, con los acuerdos. Para todo esto, yo creo que hay que revisar el concepto de oposición. Aquí hemos pensado que a partir del resultado de las elecciones, unos quedan de un lado y otros quedan del otro lado. Y eso deberíamos probar que es falso, porque si a lo que estamos apuntando es al bien común, tanto los que gobiernan como los que están del otro lado tienen una función relacionada con el bien común, que la oposición no debe ser una oposición rotunda. La oposición no debe ser una actitud de cuanto más malo les pase a esos otros, mejor para mí, no ahora, sino
en las próximas elecciones. Me parece que ese tipo de oposición es destructivo. Y todo esto debe ser manejado con un concepto operativo sobre el cual se puede accionar y sin el cual no se puede accionar con éxito, que es el concepto de eficacia. Yo querría que los que van a gobernar y los que van a estar del otro lado y los demás, todos los espectadores, ciudadanos, reflexionáramos sobre el concepto de eficacia, que es básicamente ponernos detrás, ponernos en pos, ponernos a tratar de alcanzar cosas que valgan la pena, ¿verdad? Eso me parece a mí que podría ser parte de esta agenda que creo que tenemos que formular y que tenemos que perseguir. Eh, yo creo que el voto no es un endoso, no es un cheque en blanco. El voto es un encargo. Yo quiero que este grupo se encargue de la parte ejecutiva del gobierno o de la parte ejecutiva del Estado, pero no es un endoso. Y entonces el voto, creo yo, que más que un cheque en blanco, o no es para nada un cheque en blanco, es una manifestación de esperanza. Y eso, creo yo, que le confiere o le pone sobre los hombros a los que ganan, y los que ganan son muchos, no es un partido el que gana. Todos los que ganen una representación en la Asamblea Legislativa ganaron algo y tienen, igual que la gente del Ejecutivo, una gran responsabilidad porque el voto es un voto de esperanza, no es un voto endoso, no es un voto de, mire, yo me desobligo en este momento y le entrego a usted el gobierno de la nación. No, me parece que es un voto de esperanza. Aquí voy a estar viendo, infórmeme, pregúnteme, escúcheme. Esas cosas, infórmeme, pregúnteme y escúcheme, no se han venido cumpliendo. Casi diría yo que en ninguno de los gobiernos que recordamos. Y entonces ahí hay una agenda importante, micro, para que la gente que gobierna, hombre, haga esa corrección que tenemos que hacerle al sistema político. Eso es lo que llamo intentar con una agenda operativa y minimalista ofrecerle un buen ejemplo al mundo. Muy bien, nos ganó el tiempo. Yo solo quiero devolverme al principio y referirme a un artículo muy interesante que publicó la revista Foreign Policy al final del año pasado, eh, discutiendo sobre eh, las diferencias eh, ideológicas que habían acompañado por décadas el debate continuo entre dos grandes intelectuales, Francis Fukuyama, con su tesis del fin de la historia, y Samuel Huntington con su tesis de el choque de civilizaciones. Y el artículo me pareció muy bueno porque daba la sensación de que estábamos navegando por esas aguas. Y 10 días después de empezado el año, Estados Unidos extrajo al presidente de Venezuela, con lo cual se consolidó la migración a un modelo geopolítico de choque de civilizaciones. Y ese choque de civilizaciones a mí una, me da una sensación de optimismo, porque una de las civilizaciones que está en choque con todas las otras 7, que son 8 según Samuel Huntington, es la civilización latinoamericana. Entonces, tenemos un papel que jugar como región,
como cultura que trasciende todas las fronteras de nuestro continente, a excepción de Estados Unidos y Canadá. No digo que sea una tarea fácil, ni siquiera sugerir una agenda en borrador teórica, pero sí creo que l- lo que está pasando en Costa Rica es una pequeña muestra de una transición en la que estamos desde hace varios años y por la cual seguiremos por muchos años. Eh, por tercera vez, reitero, el domingo ni empieza nada ni termina nada. Y con eso termino. Muy bien, muchas gracias por tu compañía. Igualmente, La próxima vez que hablemos ya habrá pasado la primera ronda. sí, exactamente. Bueno, y ojalá haya segunda ronda, porque creo que es más entretenido con segunda ronda. Así que dará más espacio para profundizar en las verdaderas agendas, porque hasta ahora no hemos visto agendas, ¿verdad? Hemos visto show, bochinche y demás. Entonces, ok, Muy quedamos bien, aquí. nos vemos, hasta luego. Hasta luego.